Era una noche de invierno tan cruda que el viento parecía cortar la piel. En una humilde habitación, apenas iluminada por el resplandor mortecino de una lámpara de aceite, una madre velaba junto a la cuna de su único hijo. El pequeño de pocos meses yacía pálido como la cera más fina. Sus labios estaban morados, los ojos entrecerrados y su pecho apenas se alzaba con una respiración tan débil que parecía un hilo a punto de romperse. La madre, con el rostro bañado en lágrimas que no se molestaba en enjugar, tenía las manos apretadas contra el borde de la cuna, como si con su sola voluntad pudiera retener la vida que se le escapaba al niño. Llevaba 3 noches sin dormir, 3 noches rogando, suplicando, ofreciendo todo lo que una criatura humana puede ofrecer a cambio de un milagro que no llegaba. De pronto, alguien golpeó suavemente la puerta. La mujer levantó la cabeza, sobresaltada. Nadie venía a aquellas horas y con aquel frío. Se levantó con dificultad, las piernas entumecidas, y abrió apenas una rendija. Un anciano encorvado, envuelto en una manta gruesa que parecía más bien una capa de caballo, pidió refugio. Tiritaba tanto que los dientes le castañeteaban. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, hundidos, brillaban con una luz extraña. «Por caridad, señora, solo un poco de calor», susurró con voz ronca. La madre, sin pensarlo 2 veces, lo hizo pasar. Puso agua a calentar en un pequeño caldero sobre la estufa y le ofreció la única silla que había junto al fuego. El anciano se sentó despacio, sin quitarse la manta, y sus ojos se posaron en la cuna. El niño, en ese instante, pareció dormirse por fin. Su respiración se hizo más lenta, más pausada. La madre volvió junto a la cuna y tomó la manita helada de su hijo. Una lágrima grande rodó por su mejilla y cayó sobre la colcha. «¿Creéis que vivirá?», preguntó al anciano con voz quebrada. El viejo hizo un gesto lento con la cabeza, un gesto que no era ni sí ni no, un gesto que heló la sangre de la madre más que el viento del exterior. Ella bajó los ojos y siguió llorando en silencio. El cansancio de 3 noches sin descanso pudo más que su voluntad. Por un instante, solo un instante, la cabeza le cayó hacia adelante y se quedó dormida sentada, con la mano todavía sobre la del niño. Cuando abrió los ojos de nuevo, el anciano ya no estaba. La silla estaba vacía. La manta había desaparecido y la cuna también estaba vacía. Un grito desgarrador salió de su garganta. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió a la noche nevada sin siquiera ponerse un abrigo. El frío le cortó el rostro como cuchillas, pero no lo sintió. Solo podía pensar en una cosa. La muerte había estado en su casa y se había llevado a su hijo. En medio de la calle cubierta de nieve, vio una figura alta, vestida de negro de pies a cabeza, que avanzaba lentamente entre los copos que caían. «¡Tú!», gritó la madre corriendo hacia ella. «¡Tú lo has visto! La muerte estuvo en mi casa y se llevó a mi niño». La figura se detuvo. Era una mujer de rostro pálido y ojos profundos como pozos sin fondo. «Sí», respondió con voz que parecía venir del mismo viento. «La vi huir con tu hijo en brazos. Corría más rápido que la tormenta». «Dime por dónde se fue»,
suplicó la madre, cayendo de rodillas en la nieve. «Enséñame el camino y lo alcanzaré aunque tenga que andar hasta el fin del mundo». La mujer de negro la miró largo rato. «Conozco el camino», dijo al fin, «pero antes de mostrártelo, tendrás que cantarme todas las canciones que le cantaste a tu hijo mientras lo mecías. Me gustan mucho esas canciones. Soy la noche, y las he oído muchas veces desde lo alto mientras tus lágrimas caían». «Te cantaré todas, todas», respondió la madre sin dudar. «Pero no me detengas, por piedad». Y comenzó a cantar. Una tras otra, con la voz rota por el llanto, fue recordando cada nana, cada arrullo, cada melodía que había inventado para calmar a su pequeño. Cantó hasta que la garganta le sangró, y lloró tanto que sus lágrimas formaron pequeños charcos que el hielo cubría al instante. Cuando terminó la última canción, la noche permaneció en silencio un momento. Luego señaló hacia el horizonte oscuro. «Ve hacia la derecha, al bosque tenebroso de abetos. Allí la vi desaparecer con tu hijo». Y antes de que la madre pudiera darle las gracias, la figura negra se desvaneció entre la nieve como si nunca hubiera estado allí. La madre, descalza y sin abrigo, emprendió la marcha hacia el bosque, dejando tras de sí un rastro de huellas que el viento borraba casi al instante. El frío era tan intenso que le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. En su corazón solo había una idea: encontrar a la muerte y recuperar a su hijo, aunque tuviera que pagar con su propia vida. El bosque de abetos era negro como la boca de un pozo. Los árboles se alzaban tan altos y tan juntos que apenas dejaban pasar un hilo de luz de la luna. La nieve llegaba hasta las rodillas de la madre, y cada paso era una lucha, pero ella avanzaba sin sentir cansancio. El dolor de su corazón era más fuerte que el de sus piernas heladas. De pronto, cuando ya creía que el camino se perdía para siempre, oyó un leve crujido entre las ramas desnudas. Allí, en medio del sendero, se levantaba un zarzal seco, completamente cubierto de escarcha. Sus ramas parecían dedos muertos que se retorcían hacia el cielo. La madre se detuvo. El zarzal habló con una voz tan débil que parecía el susurro del viento entre las espinas. «¿Has visto pasar a la muerte con mi niño?», preguntó la madre temblando. «Sí, la he visto», respondió el zarzal. Se internó más adentro del bosque, pero no te diré por dónde fue si antes no me calientas. Estoy helado hasta la raíz y me muero de frío. Abrázame contra tu pecho, madre, como abrazabas a tu hijo». La mujer no dudó. Abrió su delantal empapado, tomó el zarzal entre sus brazos y lo estrechó contra su corazón. Las espinas eran largas y afiladas como agujas de hielo. Se clavaron en su carne sin piedad, atravesándole la piel, los músculos, llegando casi al hueso. La sangre brotó caliente y corrió en hilos rojos sobre la nieve, pero la madre apretó más fuerte, sin soltar un solo gemido. Y ocurrió el milagro. Con el calor de aquella sangre y con el amor inmenso que salía del pecho de la madre, el zarzal empezó a reverdecer. Primero aparecieron pequeñas hojas verdes, luego capullos que se abrieron en flores rojas como la misma sangre que las había alimentado. El aroma dulce llenó el aire helado del bosque. El zarzal, ya vivo y fuerte, movió sus ramas y señaló hacia la izquierda. Por allí se fue la muerte,
dijo con voz clara. «Corre, madre, antes de que sea demasiado tarde». La mujer soltó el zarzal, que ahora se alzaba hermoso y lleno de vida, y siguió corriendo. Sus heridas sangraban abundantemente, pero ella no las sentía. En su mente solo había una imagen: su hijo en brazos de la muerte, cada vez más lejos. El bosque se fue abriendo poco a poco hasta que, de repente, el suelo descendió bruscamente y apareció ante ella un lago inmenso. El agua estaba negra y quieta, sin una sola onda. No había barca, ni puente, ni hielo suficientemente grueso para cruzarlo. Al otro lado, apenas visible entre la niebla, se alzaba una luz débil, como si alguien hubiera encendido una lámpara muy lejos. La madre se acercó a la orilla y se arrodilló. El frío del lago le llegó hasta los huesos. «Tengo que cruzarlo», gritó al viento. «Mi hijo está al otro lado». Entonces el lago habló. Su voz era profunda y lenta, como si cada palabra pesara toneladas. «No estoy lo bastante helado para sostenerte, ni lo bastante profundo para que nades sin hundirte. Pero puedo llevarte si pagas el precio. Me gustan las perlas, y tus ojos son las perlas más puras que he visto en siglos de aguas. Llora, madre. Llora hasta que tus ojos se desprenden y caigan en mi fondo. Entonces te pasaré a la otra orilla». La madre levantó el rostro. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, pero esta vez lloró con toda su alma. Lloró por su hijo perdido, por las nanas que ya no cantaría, por los besos que ya no daría. Lloró tanto y con tanto dolor que sus ojos se hincharon, se enrojecieron y, finalmente, se desprendieron de sus órbitas y cayeron al agua con dos pequeños ruidos. El lago los recibió con avidez. Donde cayeron los ojos, brillaron dos perlas perfectas, más blancas que la nieve, más brillantes que las estrellas. De pronto, el agua se levantó en una gran ola suave, como un columpio gigante. Tomó a la madre ciega por la cintura y la depositó con cuidado en la orilla opuesta. Luego volvió a quedar inmóvil, satisfecho con su tesoro. La mujer, ahora sin vista y con el pecho lleno de heridas sangrantes, se incorporó. No veía nada, pero sintió bajo sus pies descalzos un sendero de tierra más cálida. Dio un paso, luego otro. El aire ya no era tan frío. A lo lejos, muy a lo lejos, percibió un aroma dulce, como de flores recién abiertas. «Allí está», susurró. «Allí está la casa de la muerte». Y siguió avanzando, guiada solo por el amor que aún ardía en su corazón. La madre caminaba a tientas, con las manos extendidas hacia adelante como dos alas rotas. El suelo ya no era nieve, sino tierra blanda, casi caliente, y el aire traía olor a jardín en primavera. Sin ojos veía más que nunca. Veía con el corazón. Cada paso la acercaba a su hijo. Lo sentía en el pecho como un latido ajeno que tiraba de ella. De pronto tropezó con algo duro y cayó de rodillas. Una voz anciana y cascada habló muy cerca. «¿Quién anda ahí perturbando la paz de los muertos?» La madre alzó la cara hacia el lugar de donde venía la voz. «Soy una madre que busca a su hijo. La muerte se lo llevó de la cuna, y yo he pagado con mi sangre y con mis ojos para llegar hasta aquí. Déjame pasar, por piedad». Hubo un largo silencio.
Luego sintió que una mano huesosa y fría le tocaba el cabello. «Pobre criatura», dijo la voz. «Soy la vieja sepulturera que cuida el gran invernadero de la muerte. Nadie entra sin permiso, pero nadie ha llegado nunca tan lejos con tanto amor. ¿Qué me darás a cambio de abrirte la puerta?» «Ya no tengo nada», respondió la madre. «Ni vista, ni sangre, ni fuerza. Solo me queda mi cabellera negra, la única cosa bonita que aún conservo. Tómala si te place». La sepulturera acarició los largos mechones oscuros que caían hasta la cintura de la mujer. «Es hermosa, en efecto. Hace siglos que no veo cabello tan negro y tan brillante. Acepto el trueque». Con unas tijeras oxidadas, cortó de un solo tajo la cabellera entera. La madre sintió como su cabeza quedaba de pronto ligera y fría. A cambio, la vieja colocó sobre sus sienes una cabellera blanca, tan blanca que parecía hecha de la misma luz de la luna. «Toma la mía», dijo. «Ya no la necesito. Hace mucho que no me miro en ningún espejo. Ahora sígueme, que la puerta está abierta». La sepulturera tomó la mano de la madre ciega y la guió por un sendero de grava que crujía bajo sus pies descalzos. Poco después, entraron en un lugar inmenso y cálido, lleno de un rumor suave, como si miles de corazones latieran al mismo tiempo. El aroma era tan intenso que mareaba. Jacintos, rosas, azucenas, todo mezclado con el olor fresco de la tierra recién regada. «Aquí está el invernadero de la muerte», susurró la vieja. «Cada árbol, cada flor, cada hierbecita es una vida humana. Los grandes robles son los ancianos que aún resisten. Los jacintos bajo campanas de cristal son niños que nacieron débiles. Las plantas acuáticas son los marineros que nunca regresan. Escucha bien, madre, entre millones de latidos, tal vez reconozcas el de tu hijo». La madre se soltó de la mano de la sepulturera y empezó a andar entre las plantas. Sus manos temblorosas rozaban hojas, tallos, pétalos. Se inclinaba sobre las flores más pequeñas, apoyaba la oreja contra la tierra, escuchaba. A veces creía oír un latido conocido, y el corazón le daba un vuelco. Otras veces solo era el viento moviendo las hojas. Pasó junto a palmeras altísimas que parecían rozar el techo de cristal. Pasó junto a macetas tan estrechas que los árboles grandes parecían a punto de estallar. Pasó junto a tiestos donde florecillas casi invisibles crecían rodeadas de musgo tierno. Y de pronto lo oyó. Era débil, muy débil, como el aleteo de un pájaro herido, pero era él. Lo reconoció al instante, como si aquel latido hubiera estado dentro de ella durante 9 meses. «¡Es este!», gritó, cayendo de rodillas ante una pequeña flor azul de azafrán que colgaba lacia, casi marchita. «¡Es mi hijo!». Sus dedos rodearon el tallo con infinita ternura, sin atreverse a tocar los pétalos. La sepulturera se acercó despacio. «Quédate aquí y no te muevas», le ordenó en voz baja. «La muerte vendrá pronto a trasplantar las que ya están listas. Cuando llegue, no la dejes arrancar esa flor. Amenázala con tocar otras vidas. Ella teme perder más de las que le están asignadas. Yo me escondo. Si me ve, me castigará por haberte dejado entrar». Y la vieja desapareció entre las sombras del invernadero. La madre se quedó sola, arrodillada, abrazando con sus manos la maceta de la pequeña flor azul.
El pecho le sangraba todavía por las heridas del zarzal. Su cabeza estaba cubierta de cabello blanco. Sus cuencas vacías lloraban lágrimas de sangre. Pero no soltaba la flor. La protegía como había protegido a su hijo en la cuna. El aire se volvió de pronto glacial. Un escalofrío recorrió todo el invernadero, y las plantas más delicadas se encogieron como si temieran lo que venía. La muerte había llegado. El frío entró antes que ella. Un frío que no era de invierno, sino de algo mucho más antiguo y definitivo. Las hojas más tiernas se arrugaron. Los jacintos bajo campana se cerraron como si quisieran esconderse, y millas de pequeños corazones latiendo dentro de las plantas pareció que vacilaban al mismo tiempo. La madre sintió que alguien se detenía justo delante de ella. No necesitaba ojos para saber quién era. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó la muerte con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Nadie llega tan lejos sin mi permiso». «Soy madre», respondió la mujer, sin levantar la cabeza. «Y una madre va donde esté su hijo». La muerte calló un instante. Luego extendió su mano larga y huesuda hacia la pequeña flor azul de azafrán que colgaba casi sin vida. La madre, al sentir el movimiento del aire, interpuso sus dos manos temblorosas, cubriendo la maceta como un escudo. «¡No la toques!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Esa flor es mi hijo. Es mi jardinero quien decide cuándo una flor está lista para ser trasplantada», dijo la muerte con calma helada. «Apártate». «Jamás», respondió la madre. «Prefiero que me lleves a mí antes que a él». La muerte sopló entonces sobre las manos de la mujer. Fue un soplo más frío que el viento del polo, más frío que la misma tumba. Las manos de la madre se quedaron sin fuerza, cayeron inertes a los lados, entumecidas, inútiles. «Nada puedes contra mí», dijo la muerte, y su voz sonó casi triste. «Yo solo cumplo la voluntad de Dios. Soy su jardinero. Arranco las flores y las llevo al gran jardín del paraíso, en el país desconocido. Allí florecen de verdad, sin dolor ni enfermedad. ¿Por qué te resistes?» «Devuélveme a mi hijo», suplicó la madre, ahora de rodillas, con la cabeza baja. «Te he dado mi sangre, mis ojos, mi cabello. Toma también mi vida si quieres, pero devuélveme a mi niño». La muerte se inclinó un poco, como si la mirara con algo parecido a la curiosidad. «El amor de una madre es la única cosa que a veces me hace dudar», dijo en voz muy baja. «Pero la ley es la ley». Y volvió a extender la mano hacia la flor. Entonces la madre, en un arrebato de desesperación, se lanzó hacia adelante y abrazó dos flores cercanas. Dos lirios blancos y espléndidos que crecían en una maceta de barro. «Si tocas la mía, arrancaré estas dos ahora mismo», gritó. «Y serán otras dos madres las que lloren como yo lloro». La muerte se detuvo en seco. «No las toques», ordenó con voz que retumbó en todo el invernadero. «¿Sabes lo que haces? Estás jugando con vidas ajenas». «Tú juegas con la mía», respondió la madre. «Y yo estoy desesperada». Hubo un silencio tan grande que se podía oír el latido débil de la pequeña flor azul. Entonces la muerte habló de nuevo, pero esta vez su voz era distinta, más suave, casi humana. «Mira a tu lado. Hay un pozo profundo.
En él puedo mostrarte el destino de las 2 flores que ibas a arrancar. Mira, y después decide». Con un gesto lento, la muerte tocó los párpados vacíos de la madre. De pronto, 2 luces brillantes surgieron del fondo del lago lejano, cruzaron el aire como 2 estrellas fugaces y se posaron en las cuencas de la mujer. Eran sus propios ojos, devueltos, más claros y más hermosos que antes. La madre pudo ver otra vez, y lo primero que vio fue a la muerte. Alta, envuelta en la misma manta gruesa con que había entrado en su casa, pero ahora sin disfraz. Su rostro era severo, pero no cruel. Sus ojos eran 2 abismos, pero en el fondo brillaba algo que parecía compasión. Después miró el pozo. En su agua quieta apareció una visión. En la primera flor, la madre vio a un hombre fuerte y bueno que años después salvaría a muchos niños de la miseria, que llevaría alegría a pueblos enteros, que sería luz para los que vivían en tinieblas. Vio risas, vio manos tendidas, vio una vida llena de sentido y de bendición. En la segunda flor vio otra vida, pobreza, enfermedad, soledad, dolor sin fin. Vio a un hombre que arrastraría su tristeza por el mundo sin encontrar nunca consuelo, que lloraría cada noche y maldeciría cada mañana. La madre retrocedió, horrorizada. «Una de estas 2 vidas», dijo la muerte con voz pausada, «era la que esperaba a tu hijo». La mujer se llevó las manos a la boca para contener un grito. «Dime cuál», suplicó. «Dime cuál de las 2 flores era la suya, para que yo sepa». La muerte negó lentamente con la cabeza. «Eso no te lo diré. Solo te digo que una era bendición y la otra era sufrimiento. Ahora elige, madre. ¿Quieres que devuelva a tu hijo a la cuna, sabiendo que una de esas 2 vidas lo espera? ¿O prefieres que me lo lleve al jardín desconocido, donde no habrá ni dolor ni lágrimas?» La madre miró la pequeña flor azul que temblaba débilmente en su maceta. Miró las 2 flores que había estado a punto de arrancar. Miró a la muerte. Y por primera vez, desde que había salido de su casa, se quedó sin palabras. El silencio fue tan grande que pareció que el tiempo mismo se había detenido dentro del invernadero. La madre se quedó arrodillada, temblando de pies a cabeza. El invernadero, que antes olía a vida y a flores, ahora parecía contener el aliento. Miles de corazoncitos seguían latiendo dentro de sus macetas, pero más despacio, como si también ellos esperaran la respuesta. Ella abrió la boca varias veces, pero ninguna palabra salió. Miró otra vez la pequeña flor azul de azafrán, su hijo, que apenas alzaba la cabeza, y luego volvió a mirar las 2 visiones que aún flotaban en el agua del pozo. Una vida de luz y bondad, otra de oscuridad y dolor sin remedio. Una madre quiere a su hijo por encima de todo. Una madre desea para su hijo lo mejor del mundo. Y, a veces, lo mejor del mundo no está en este mundo. De pronto, algo se rompió dentro de su pecho. No era el corazón, era algo más hondo, más antiguo que el corazón. Cayó de bruces sobre la tierra caliente del invernadero y, con la voz rota, habló por fin. Si una de esas vidas es sufrimiento, si mi niño ha de pasar por la miseria, la enfermedad y la soledad, entonces no lo devuelvas.
Llévatelo ahora mismo, antes de que conozca una sola lágrima más. Prefiero no abrazarlo nunca a verlo sufrir. Las palabras le quemaban la garganta como brasas. Cada sílaba era un cuchillo que se clavaba en su propia carne, pero siguió hablando, cada vez más bajo, como si rezara. Olvida mis lágrimas, olvida mis súplicas, olvida todo lo que hice y dije para recuperarlo. Si su destino es dolor, líbralo, Señor. Llévatelo al lugar donde no haya frío, ni noche, ni llanto. Aunque yo me quede aquí ciega, sangrando y sola para siempre. Un silencio inmenso siguió a sus palabras. Hasta la muerte pareció detenerse. Luego, muy despacio, la figura envuelta en la manta se arrodilló también frente a la madre. Por primera vez, su voz no sonó como el viento de la tumba, sino como la de alguien que comprende el peso del amor. Pocas madres han llegado tan lejos, dijo, y ninguna había elegido esto. Con suavidad, la muerte tomó la pequeña maceta de la flor azul. La madre alargó las manos para impedirlo, pero ya no tenía fuerzas. Sus brazos cayeron inertes. «No te lo quito por crueldad», susurró la muerte. «Te lo quito por misericordia». Entonces hizo algo que nadie había visto jamás. Apoyó la maceta contra el pecho de la madre, justo donde aún latía su propio corazón herido. Durante un instante, la mujer sintió el latido débil de su hijo contra el suyo, como cuando lo llevaba en el vientre. Fue un adiós tan breve y tan intenso que le arrancó un sollozo que parecía el último de su vida. Después, la muerte se levantó, sosteniendo la maceta con cuidado infinito. «Has vencido, madre», dijo. «El amor más grande es el que sabe soltar. Tu hijo no conocerá el dolor que viste en el pozo. Lo llevaré directamente al jardín del paraíso, donde las flores nunca se marchitan y los niños juegan eternamente bajo la luz de Dios». La madre intentó hablar, pero solo salió un gemido. Quiso levantarse, tender los brazos, pero sus piernas no la sostenían. «Una última gracia te concedo», añadió la muerte. «Mira». Tocó con un dedo la frente de la mujer, y de pronto, en la penumbra del invernadero, apareció una luz suave, como el amanecer visto desde lo más alto del cielo. En medio de esa luz la madre vio a su hijo, ya no pálido ni enfermo, sino sonrosado, fuerte, con los ojos muy abiertos y una sonrisa que iluminaba todo. Corría descalzo por un prado lleno de flores que nunca había visto en la tierra. Reía con una risa que era música pura, y a su alrededor otros niños lo recibían con los brazos abiertos. Duró solo un instante, pero fue suficiente. La visión se apagó. La luz se apagó. La muerte ya no estaba allí. La pequeña maceta estaba vacía. Solo quedaba un poco de tierra húmeda y una florecilla azul que se deshizo en polvo entre los dedos de la madre. Entonces la mujer cayó de lado sobre la tierra caliente y lloró como nunca había llorado. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, ni sangre, ni voz. Lloró hasta que el dolor mismo se cansó de ella y se fue. Y en medio de aquel llanto sin fin, una paz extraña empezó a bajar sobre su alma destrozada, porque sabía en lo más profundo de su ser que había tomado la decisión más difícil y más hermosa que una madre puede tomar. Su hijo estaba a salvo, y eso era más grande que cualquier abrazo.
Cuando la madre dejó de llorar, ya no sabía si habían pasado minutos o años. El invernadero seguía igual. El mismo aroma denso, los mismos latidos suaves bajo la tierra, el mismo techo de cristal que reflejaba una luz que no venía de ninguna parte. Pero todo le parecía lejano, como si ella ya no perteneciera del todo a aquel lugar. Se puso de pie con dificultad. Sus heridas habían dejado de sangrar. El cabello blanco le caía sobre los hombros como un velo de nieve vieja. Dio un paso, luego otro, sin rumbo. Ya no buscaba a nadie. Solo quería salir, respirar aire de verdad, aunque fuera el aire más frío del mundo. Encontró la puerta por donde había entrado. Estaba entreabierta. La empujó y salió al exterior. El lago seguía allí, negro y quieto. La noche también. Pero algo había cambiado. La nieve ya no caía con furia. Se posaba despacio, casi con ternura, como si quisiera cubrir con suavidad las huellas de tanto dolor. El bosque de abetos se veía menos oscuro. Entre los troncos se filtraba una claridad pálida, como si el alba estuviera cerca. La madre caminó sin prisa. Ya no corría. Sus pies descalzos apenas sentían el frío. Llegó al lugar donde había abrazado al zarzal. El arbusto seguía vivo, más hermoso que nunca, cargado de flores rojas y hojas verdes que brillaban bajo la escarcha. Al verla pasar, las ramas se inclinaron levemente, como saludando o dando las gracias. Ella rozó con los dedos una de aquellas flores y sonrió apenas. Una sonrisa tan pequeña que casi no existía. Más adelante, donde la noche le había indicado el camino, la madre se detuvo. Miró hacia el cielo. Las estrellas estaban apagadas, pero en el horizonte comenzaba a dibujarse una línea muy fina de luz plateada. Entonces habló sin saber a quién, o sabiendo muy bien a quién. Si alguna vez alguien pregunta por mí, que digan que una madre salió una noche de invierno, dio todo lo que tenía y un poco más, y regresó con las manos vacías pero el corazón lleno. Después siguió andando. Cuando llegó al borde del bosque, el sol empezaba a salir. Era un sol débil, de invierno, pero suficiente para teñir de rosa la nieve. La madre se detuvo en el último árbol y miró hacia atrás una sola vez. El bosque, el lago, el invernadero lejano, todo parecía un sueño que se desvanecía. Luego miró hacia adelante. A lo lejos se veía el pueblo, las chimeneas humeando, la vida que seguía aunque a ella le pareciera imposible que siguiera. Dio el primer paso fuera del bosque, y en ese instante algo cálido rozó su mejilla. Era un copo de nieve, pero no frío. Era tibio, casi vivo. Luego otro. Los copos caían ahora suaves y lentos, y cada uno que tocaba su piel se convertía en una gota de agua que olía a flores de azafrán. La madre cerró los ojos y dejó que aquella lluvia tibia la lavara. Sintió que las heridas del pecho se cerraban, que el peso de la cabeza se aliviaba, que la soledad se hacía más llevadera. Cuando volvió a abrir los ojos, su cabello era negro otra vez, largo y brillante como antes. Y aunque seguía sin hijo en los brazos, algo dentro de ella había vuelto a nacer. Respiró hondo el aire helado del amanecer y por primera vez desde que todo empezó, pronunció una palabra que no era llanto.
Gracias. Después emprendió el camino de regreso a casa, descalza sobre la nieve que ya no le dolía, con el sol naciente a su espalda y una paz muy honda en el pecho. Porque sabía que, en algún lugar que nadie puede señalar en los mapas, su hijo corría feliz entre flores que nunca se marchitan, y que algún día, cuando le llegara su hora, ella cruzaría la misma puerta y él vendría corriendo a recibirla con los brazos abiertos y la misma sonrisa que había visto en la visión. Y esa certeza bastaba. La madre caminó todo el día sin detenerse. El sol subió, brilló pálido entre nubes bajas y volvió a bajar, tiñendo la nieve de un naranja apagado. Los pueblos que atravesaba estaban silenciosos. La gente, al verla pasar descalza, con el vestido hecho jirones y el cabello negro agitándose al viento, se apartaba con respeto o con miedo. Algunos le ofrecían pan o leche. Ella agradecía con una inclinación de cabeza y seguía adelante. No tenía hambre de comida. Tenía hambre de llegar a su casa, de cerrar la puerta y estar sola con lo que quedaba de ella. Cuando al fin divisó su tejado cubierto de escarcha, la noche ya había vuelto. La puerta estaba entornada, tal como la había dejado al salir corriendo detrás de la muerte. Entró. La habitación estaba exactamente igual. La cuna vacía en el centro, la lámpara apagada, el caldero frío sobre la estufa. El aire olía a ausencia. Se acercó a la cuna, pasó la mano por la colcha pequeña que ella misma había bordado y por primera vez en todo el viaje permitió que las lágrimas volvieran a caer. Pero ya no eran las lágrimas desesperadas de antes. Eran lágrimas lentas, casi serenas, como las que caen cuando se comprende que algo muy grande ha terminado para siempre. Se sentó en la mecedora donde había pasado tantas noches cantando nanas. Mecióse despacio, adelante y atrás, y empezó a cantar en voz muy baja una de aquellas canciones que la noche le había pedido. La cantó completa, sin prisa, como si el niño aún estuviera allí escuchando. Cuando terminó, la habitación pareció menos vacía. Entonces oyó pasos fuera. Alguien golpeó tímidamente la puerta. Era una vecina anciana, la misma que a veces le llevaba leche de sus cabras. «Dios mío, mujer», exclamó al verla. «Creíamos que habías muerto de frío. Te buscamos por todo el bosque y no encontramos ni rastro. ¿Dónde estabas?» La madre la miró con ojos tranquilos. «Fui a buscar a mi hijo», respondió. «Y lo encontré». La anciana abrió la boca para preguntar más, pero algo en la mirada de la madre la hizo callar. Le dejó en la mesa un poco de pan y queso. Le tocó el hombro con ternura y se marchó sin decir nada más. Durante los días siguientes, la noticia corrió por el pueblo y los alrededores. La madre había vuelto de entre los muertos, sin hijo, pero viva y en paz. Algunos decían que estaba loca de dolor. Otros que había visto cosas que ningún ser humano debe ver. Los niños se apartaban cuando pasaba. Las mujeres se santiguaban. Los hombres bajaban la voz al hablar de ella. Ella no se explicaba con nadie. Seguía viviendo en la misma casita. Barría el suelo, encendía la lumbre, remendaba la ropa que ya no era para nadie. Por las noches mecía la cuna vacía y cantaba. A veces sonreía sin motivo,
como quien guarda un secreto demasiado hermoso para compartirlo. Una mañana de primavera temprana, cuando la nieve empezaba a derretirse y los primeros azafranes asomaban entre la tierra húmeda, llegó al pueblo un pastor joven que venía de muy lejos. Traía el rebaño y una historia que contar en la taberna. Había visto en lo más profundo del bosque un zarzal enorme cubierto de flores rojas que brillaban como sangre fresca aunque aún fuera invierno. Y junto al zarzal una mujer descalza, con el cabello negro y los ojos llenos de luz, que le había sonreído antes de desaparecer entre los árboles. Los parroquianos se miraron. Nadie dijo nada, pero todos supieron de quién hablaba. Desde aquel día, cuando alguien perdía a un hijo pequeño, la gente del pueblo llevaba a la madre un ramito de flores silvestres y lo dejaba en silencio sobre el umbral. Ella lo recogía, lo ponía en agua dentro de la cuna y seguía con su vida callada. Y así transcurrieron los años, lentos, limpios, sin ruido. La madre envejeció, pero no como los demás. Su rostro se llenó de arrugas suaves, como las que deja el viento en la arena. Sus manos seguían siendo fuertes, y sus ojos, aquellos ojos devueltos por la muerte, conservaban una claridad que hacía que la gente apartara la mirada, no por miedo, sino por respeto. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo otro hijo, y nunca ni una sola vez dejó de mecer la cuna vacía antes de dormir. Una tarde de otoño, cuando los abetos del bosque lejano ya empezaban a soltar sus primeras agujas doradas, la madre sintió que algo había cambiado dentro de ella. No era dolor, ni cansancio. Era una suavidad nueva, como si alguien hubiera abierto una ventana muy alta y entrara aire tibio en una habitación cerrada durante años. Salió al umbral de la casa. El sol se ponía rojo detrás de los tejados y el viento traía olor a leña y a manzanas maduras. Apoyó la mano en el marco de la puerta y respiró hondo. Entonces lo supo. Su hora también se acercaba. No tuvo miedo. Al contrario, una sonrisa muy tranquila le subió a los labios. La primera sonrisa plena que nadie le había visto desde la noche en que todo empezó. Entró de nuevo, encendió la lámpara, barrió el suelo con calma y preparó la cuna como si fuera a recibir a un huésped muy querido. Alisó la colcha, puso en la almohada el pequeño gorrito que nunca llegó a usar el niño y colocó encima el último ramito de azafranes silvestres que alguien había dejado aquella mañana. Después se sentó en la mecedora. Tomó la labor que tenía empezada, una mantita blanca que tejía sin prisa desde hacía años, y siguió haciendo punto. Las agujas sonaban quedamente. Clic, 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 como un corazón pequeño y constante. Cuando la noche cubrió el pueblo, la lámpara seguía encendida. Los vecinos que pasaban cerca vieron la luz en la ventana y se extrañaron. La madre nunca dejaba la lámpara toda la noche. Algunos llamaron suavemente, pero nadie respondió. Al amanecer, la anciana vecina de las cabras se atrevió a empujar la puerta. La encontró sentada todavía en la mecedora, con la cabeza inclinada sobre el pecho y las manos descansando sobre la mantita a medio terminar. Tenía el rostro sereno, casi alegre, y una sonrisa tan dulce
que parecía la de una niña que acaba de dormirse después de un día muy feliz. La lámpara se había consumido por completo. La cuna estaba vacía, pero sobre la colcha había algo que nadie supo explicar. Un puñado de pétalos de azafrán azul, frescos y perfumados, como si los acabaran de cortar en pleno verano. El pueblo entero acudió al entierro. La enterraron en el pequeño cementerio, al pie del muro, donde el sol daba de lleno por la mañana. Sobre la tierra fresca plantaron un zarzal que alguien trajo del bosque profundo. En una sola noche brotó, verde y fuerte, y al día siguiente ya estaba cubierto de flores rojas que nadie había visto jamás en aquella tierra. Y desde entonces, cuando alguien pasa junto a esa tumba en las mañanas de invierno, cuenta que se oye una nana muy suave, casi un susurro, y que las flores del zarzal huelen a leche tibia y a infancia. Los niños del pueblo saben que no hay que tener miedo. Saben que allí descansa la madre que dio todo por su hijo y que, al final, recibió mucho más de lo que perdió. Y cuando preguntan por qué el zarzal nunca pierde sus flores, ni siquiera en lo más crudo del invierno, los mayores responden simplemente: porque el amor de una madre verdadera nunca se hiela, ni siquiera cuando cruza la última puerta. Pasaron muchos años, el pueblo cambió de nombre, las casas viejas cayeron y se alzaron otras nuevas. Los niños que una vez dejaron flores en el umbral de la madre se hicieron abuelos, y los abuelos se fueron. Solo quedó la pequeña tumba al pie del muro y el zarzal que nadie se atrevía a podar, porque cada vez que alguien alzaba la tijera, las espinas sangraban gotas rojas y frescas, como si aún recordaran. Una noche de invierno, tan fría como aquella en que todo empezó, una muchacha embarazada caminaba sola por el cementerio. Su marido había muerto en la guerra, el niño venía antes de tiempo y ella no tenía a nadie que la ayudara. El dolor la doblaba, la nieve le llegaba a las rodillas y ya no podía más. Se apoyó en el muro, junto a la tumba de la madre, y empezó a llorar con gemidos que parecían de animal herido. Entonces sintió que algo cálido le rozaba la mejilla. Era un copo de nieve, pero no quemaba. Acariciaba. Luego otro y otro. La muchacha alzó la vista y vio que del zarzal caían pétalos rojos que no se helaban al tocar el suelo. Al contrario, se quedaban tibios y perfumados, como si acabaran de salir del pecho de alguien. De pronto, entre los pétalos, apareció una mujer. Vestía un sencillo vestido blanco, tenía el cabello negro muy largo y los ojos tan claros que parecían dos lagos donde se reflejaba todo el cielo. La muchacha la reconoció al instante, aunque nunca la había visto en vida. Era la madre de la tumba. «No llores», dijo la mujer con voz suave, la misma voz que había cantado nanas en la cuna vacía. «Ven, siéntate aquí conmigo». La muchacha, sin saber cómo, se encontró sentada en la nieve sin sentir frío. La madre tomó sus manos frías entre las suyas y las calentó como si tuviera dentro un brasero. «Yo también caminé descalza una noche como esta», susurró. «También lloré hasta quedarme sin lágrimas. También creí que no podría seguir. Pero mira, aquí estoy. Y tú también seguirás». La muchacha sollozó más fuerte.
Mi niño va a nacer y no tengo ni casa, ni fuego, ni nadie que me ayude. La madre sonrió con aquella sonrisa que había guardado tantos años. Nunca estarás sola. Cuando nazca tu hijo, canta. Canta aunque te duela la garganta. Canta aunque creas que nadie te escucha. Porque siempre habrá alguien escuchando. Yo escucharé. La noche escuchará. Y el zarzal que me diste calor con tu sangre escuchará. Después puso su mano sobre el vientre de la muchacha. Un calor dulce se extendió por todo su cuerpo. El dolor se volvió soportable, y dentro de ella sintió que el niño se movía tranquilo, como si alguien lo hubiera arrullado. «Dale un nombre que lleve luz», dijo la madre. «Y cuando él crezca, cuéntale esta historia, la de una madre que dio todo para que su hijo no sufriera, y que desde entonces cuida de todos los niños que vienen al mundo con miedo». La muchacha quiso abrazarla, darle las gracias, pero cuando abrió los brazos ya no había nadie. Solo quedaban los pétalos rojos cubriendo la nieve y un aroma muy suave a azafrán y a leche recién salida. Se levantó, ya sin dolor, y siguió caminando hacia el pueblo. A la mañana siguiente nació un niño fuerte y sano, con los ojos muy claros. Lo llamó Lucas, que significa luz, y desde aquella noche, cada vez que una madre del pueblo o de los alrededores sentía que no podía más, iba al cementerio, se sentaba junto al zarzal y hablaba en voz alta. Nunca se iba con las manos vacías, siempre encontraba fuerzas nuevas, un poco de paz, y a veces hasta una flor roja que no se marchitaba en todo el invierno. Porque la madre no se había ido del todo. Se había convertido en algo más grande que una mujer. Se había convertido en el refugio de todas las madres que, como ella, aman hasta el último aliento. Y así, cuando el viento del invierno vuelve a silbar entre los tejados y las madres cierran con cuidado las ventanas para que el frío no entre hasta las cunas, los ancianos del pueblo se sientan junto al fuego y cuentan, una vez más, la historia verdadera. Cuentan que hubo una madre que no pidió riquezas, ni larga vida, ni consuelo fácil, que salió descalza tras la muerte misma, pagando con sangre, con lágrimas, con sus propios ojos y con su hermoso cabello negro, que llegó hasta el jardín donde cada flor es un alma, y allí, ante el destino de su hijo, eligió lo más duro que una madre puede elegir, soltarlo para siempre, para que nunca sufriera. Cuentan que la muerte, que nunca se inclina ante nadie, se inclinó ante ella. Que el zarzal que ella calentó con su pecho sigue floreciendo en el cementerio, rojo como la sangre que dio. Que los azafranes azules aparecen cada primavera junto a su tumba, aunque nadie los plante. Y que en las noches muy frías, si una madre llora sola con su niño enfermo en brazos, siente de pronto una mano tibia sobre su hombro y una voz muy queda que le canta la misma nana que ella ya no tiene fuerzas para cantar. Por eso, cuando en alguna casa nace un niño débil y los médicos menean la cabeza, las mujeres mayores dicen simplemente: «No temáis, la madre del zarzal ya está en camino». Y cuando un pequeño muere antes de tiempo, nadie dice: «Se lo llevó la muerte». Dicen: «Se lo llevó la madre», porque saben que no va al frío ni a la oscuridad, sino a un lugar donde alguien lo espera con los brazos abiertos,
lo abriga contra un pecho que ya no sangra y le canta hasta que se duerme sonriendo. Los años pasan, los nombres se olvidan, las casas se derrumban. Pero mientras quede una madre dispuesta a darlo todo por su hijo, la historia seguirá viva. Porque no es una historia de muerte, es una historia de amor más fuerte que la muerte. Y cuando la cuentes, cuenta también esto, que en algún lugar, más allá del bosque de abetos, más allá del lago negro y del gran invernadero, hay un jardín que nadie ha visto con ojos humanos. Allí corren juntos todos los niños que partieron demasiado pronto. Y al frente de ellos, guiándolos entre flores que nunca se marchitan, va siempre una mujer de cabello negro y ojos muy claros, con una sonrisa que guarda el secreto más hermoso del mundo. Que una madre de verdad nunca pierde a su hijo. Solo lo entrega por un rato al único regazo más seguro que el suyo, el regazo de Dios. Y un día, cuando le llegue la hora a ella, cruzará la puerta cantando la misma nana. Y él, que la ha estado esperando jugando entre azafranes azules, correrá hacia ella, gritando «¡Mamá!», con la voz más alegre que jamás se oyó. Y se abrazarán, y ya no habrá más invierno. Y hasta aquí el cuento de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha llegado al corazón, deja un comentario y suscríbete a Cuentos del Conejo para más historias. Nos vemos pronto. Cuídense.